Bienvenidos a Matemática en Casa. En esta oportunidad vamos a trabajar con la resolución de triángulos rectángulos. Para resolver un triángulo rectángulo hay que hallar la medida de los tres lados y de los ángulos agudos a partir de ciertos datos. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Necesitamos saber que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Por otro lado, tenemos que saber utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por este lado les voy a dejar una tarjetita con la explicación bien del teorema de Pitágoras. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos conocer las razones trigonométricas. Vamos a ir por partes. Tenemos acá un triángulo rectángulo. Todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, que es el ángulo recto. La suma de los tres lados, de los tres ángulos, perdón, tiene que dar 180 grados. Entonces, si le damos nombre a este triángulo y lo llamamos el triángulo ABC, tenemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tiene que sumar 180 grados. ¿Qué datos tenemos acá? Tenemos el dato de que el ángulo A vale 90 grados. Más el ángulo B, que no lo conocemos, más el ángulo C, que tampoco conocemos, y toda esta suma nos da 180 grados. Y sabemos también que la suma del ángulo B más C tiene que dar 90 grados. Entonces, otra forma de hacerlo es colocar los ángulos que no conocemos directamente, que es el ángulo B más el ángulo C, y decir que estas dos sumas van a ser igual a 90 grados. Si queremos averiguar el ángulo C, por ejemplo, vamos a despejar C, vamos a dejar 90 grados de este lado, y este ángulo B que está sumando lo pasamos restando. De esta manera vamos a averiguar el ángulo C conociendo el ángulo B. Vamos a verlo después en un ejercicio. Acá tenemos el triángulo rectángulo ABC. Todo triángulo rectángulo, sus lados reciben un nombre. En este caso, el lado más largo, que es el opuesto al ángulo recto, recibe el nombre de hipotenusa. Y estos lados, reciben el nombre de catetos. Las razones trigonométricas utilizan esos nombres. Nosotros sabemos que acá el triángulo rectángulo tiene segmentos. Este va a ser el segmento AB. Este va a ser el segmento AC. Y este va a ser el segmento BC. La razón trigonométrica, una de ellas es el seno. El seno respecto a un ángulo tiene que ser. En este caso vamos a tomar el ángulo B. El seno del ángulo B me dice esta razón que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo B es el cateto AC. Y la hipotenusa es el segmento BC. Otra de las razones trigonométricas es el coseno del ángulo, en este caso del ángulo B, que me dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente
al ángulo B va a ser el cateto que ayuda a formar este ángulo, que va a ser el segmento AB. Y la hipotenusa ya sabemos que es el segmento BC. Y el otro, o la otra razón, es la tangente, que se escribe como tan o también se puede escribir como TG. La tangente del ángulo B va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto a B es el cateto AC sobre el cateto adyacente, que va a ser el segmento AB. Estas son las tres razones trigonométricas que vamos a estar utilizando para resolver los triángulos rectángulos. Acá tenemos un ejemplo. El triángulo rectángulo es el A, B y C. Tiene un ángulo como dato que es 34 grados y la hipotenusa, en este caso sería el segmento BC, que vale 3,5 centímetros. Lo que tenemos que averiguar es el ángulo B, el segmento AB, que es un cateto, y el segmento AC, que es el otro cateto. Vamos a calcular el ángulo primero. Sabemos que A vale 90, entonces C más B tienen que valer 90 grados entre los dos. Entonces C vale 34 grados más B, que no lo conocemos, es igual a 90 grados. Nos queda 90 grados menos 34 grados es igual al ángulo B. Entonces el ángulo B va a valer 56 grados. Vamos a colocar acá 56 grados. Ahora tenemos que hallar uno de los catetos. Vamos a buscar el cateto opuesto al ángulo 34, que va a ser el segmento AB. Una de las razones que lo relacionan va a ser el seno. Seno de 34 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es AB, el segmento AB, dividido el segmento BC, que en este caso tiene el valor de 3,5 centímetros. Ahora hacemos un pasaje de términos y nos va a quedar que el segmento AB es igual al seno de 34 grados por 3,5 centímetros. Cuando nosotros averiguamos el seno, que lo tenemos que hacer a través de la calculadora, vamos a presionar la tecla sin. Nos va a aparecer de esta manera en la calculadora, en el visor. Colocamos el ángulo 34, presionamos igual y nos va a dar 0,559 y una serie de números. Utilizamos este 9 para redondear al valor 0,56. Entonces vamos a utilizar este valor 0,56 por 3,5 centímetros. Esto nos va a dar un valor aproximado de 1,96. Entonces, centímetros, obviamente. Este segmento vale 1,96 centímetros. Y siempre vamos a colocar esta ondita, que significa que es un valor aproximado. Ahora tenemos que buscar el otro ángulo, el otro segmento. Podemos ir completando. A este le colocamos 56.
este vale 1,96 centímetros, pero por regla general no podemos utilizar los valores que averiguamos, por las dudas de que hayamos averiguado algún valor de manera incorrecta, no sigamos con ese error. Entonces vamos a utilizar otra de las razones para poder relacionar este segmento, perdón. Este segmento es el segmento adyacente, entonces podemos utilizar el coseno. Coseno del ángulo 34 va a ser igual al segmento adyacente, que es AC, sobre la hipotenusa, que sería el segmento BC, que es de 3,5 centímetros. Vamos a operar despejando y nos va a quedar el coseno de 34 grados por 3,5 centímetros. De nuevo, con la calculadora vamos a colocar coseno, nos va a aparecer en el visor de esta manera, y colocamos el número 34 y nos va a aparecer, cuando apretemos igual, un número como 0,829. Utilizamos este 9 para redondear y que nos quede 0,83. Entonces, el coseno de 34 vamos a utilizar 0,83. A esto lo vamos a multiplicar por 3,5 centímetros y nos da un valor de 2,905, que lo vamos a truncar en este caso como 2,9. De esta manera estamos averiguando ya los tres valores, los tres lados ya tenemos, y tenemos los tres ángulos. Vamos a dejar el video hasta acá. Si les gustó, pueden suscribirse y apretar la campanita, así YouTube les avisa cuando subo un nuevo video.